A los 30 años, me asignaron a la fuerza una pareja alfa. Ese alfa parecía bastante joven y visiblemente molesto. El primer día de matrimonio, me soltó con cara de pocos amigos: ni sueñes con que me enamore de ti. Asentí sin pensarlo mucho y le respondí con gusto. Pero después, terminó apareciendo en el bar, llorando y negándose a soltarme. Brooks, aún no estamos divorciados, esto es una infidelidad. No. Cuando hablo de mi matrimonio, no puedo evitar suspirar. A diferencia de las bodas naturales de otras personas, la mía fue una obligación impuesta. De hecho, conocí a mi pareja justo un día antes de casarnos. No había mucho que hacer, así lo establece la ley de la federación. Si un omega cumple 30 años y sigue soltero, se le asignará forzosamente una pareja. Y la asignación se realiza al azar entre los alfes solteros registrados. Por eso, la mayoría de los omegas se enamoran y se casan por su cuenta antes de llegar a esa edad. Todo con tal de evitar una asignación forzosa. No es que yo no me importara mi futuro matrimonio. Pero seguía soltero porque no encajaba con los estándares comunes de belleza. Actualmente, a los alfes les gustan los omegas delicados y adorables. Y yo, claramente, no encajo. Con mi 1,83 de altura y mis abdominales marcados, era todo menos tierno. Aún así, no es que nunca me hayan intentado cortejar. Pero en su mayoría eran omegas o betas. La frase que más me repetían era: si fueras un alfa, serías perfecto. Cada vez que la escuchaba, solo podía responder con una sonrisa resignada. Pero ahora, lo que más urge es lidiar con el que tengo enfrente. Me froté las sienes, de pronto me dolía un poco la cabeza. Inhalé profundo, ordené mis ideas y abrí la puerta. Dawson, ¿cierto? No sé si leíste tu expediente, pero soy Brooks. Tu futuro omega. Apenas terminé de hablar, escuché una risa burlona. Si ese viejo no hubiera subido mi información a escondidas, no estaría casándome a los 20. ¿20 años? Imaginaba que era joven, pero no tanto. Quizás fue mi mirada la que lo incomodó, porque de repente se levantó de golpe. Ni pienses que voy a enamorarme de ti. A mí me gustan los omegas dulces y suaves, no alguien como tú que parece una piedra y ni siquiera es lindo. Su reacción fue exagerada, pero entendí que su enojo era más con su padre que conmigo. Después de todo, le llevo 10 años. Lo mínimo era tener un poco de paciencia. Al final, sigue siendo un crío. Es tu decisión, y la respeto. Pero como tu cónyuge, ¿no tengo también derecho a pedir ciertas cosas? Dawson no esperaba que pudiera hablar tan tranquilo, y me miró confundido. ¿Qué cosas? Por ejemplo, ¿puedes cumplir con tus deberes básicos como esposo? 2. En cuanto lo dije, se escuchó un fuerte pum, y Dawson se cayó de la silla. Su cara se puso roja de inmediato, y empezó a tartamudear: tú eres un omega tan descarado. Lo sabía. Sigue siendo un niño. Ya se puso nervioso. Tengo 30 años. Todos los meses tengo ciclos de celo inevitables. Como mi esposo, ¿no deberías ayudarme con eso? Te dije que no me gustas. Vaya, no esperaba que fuera tan ingenuo. Con todos esos piercings y ese aire rebelde, pensé que sería un mujeriego. Pero parece que es más inocente de lo que aparenta. Eso me hizo pensar que quizás esta farsa de matrimonio no sería tan mala. Después de todo, ya no puede empeorar, ¿verdad? ¿O prefieres que te engañe? Me dieron ganas de provocarlo un poco. ¿Qué te pasa? Tal como imaginé, Dawson saltó de nuevo, enfadado. ¿No que no quieres nada conmigo? Entonces, ¿no es lógico que busque a otro? Al escucharme, se quedó con la boca abierta sin saber qué responder. Vaya, parece que tampoco es muy rápido para pensar. Por suerte, al menos es guapo. Va bastante bien con mi tipo. Bueno, es hora de dormir. ¿Qué? Ignoré su cara de sorpresa y fui directo al baño a ducharme. Cuando salí,
me di cuenta de que no había traído pijama, así que me puse solo una bata. Mientras me secaba el cabello, le dije, si no quieres dormir conmigo, puedes usar la habitación de invitados. No escuché respuesta por un rato. ¿Será que ya se fue? Me di la vuelta, y lo vi ahí, congelado, mirándome. ¿Esa mirada? Seguí la dirección de sus ojos, hasta que vi que estaba clavado en mi escote. ¿Te gusta lo que ves? 3. ¿Quién te está mirando? ¿Eres? Miré su expresión nerviosa y no pude evitar soltar una carcajada. Dawson murmuró en voz baja, la culpa es tuya por no vestirte bien. ¿Qué pasa? ¿Nunca has salido con alguien? Pensé que, siendo un niño mimado como él, ya habría tenido de todo tipo de experiencias. Pero Dawson se quedó extrañamente callado unos segundos, se le pusieron rojas las orejas, aunque intentó hacerse el duro, dijo con firmeza. ¿Cómo que no? ¿Acaso no parezco alguien con experiencia? Más bien tú, pareces el tipo de persona que no le gusta a los alfes. Eso sí me tocó la fibra. Aunque no me obsesionaba, en mi juventud también soñé con una historia de amor bonita. Después de todo, soy un hombre normal. Tengo deseos, como cualquiera. Así que mi expresión se volvió fría, y le solté directamente. Ya es tarde, vete a dormir al cuarto de al lado. ¿Qué? ¿Me estás echando? No entendía por qué se ponía tan dramático. ¿No era él quien estaba tan empeñado en irse? Pero yo ya estaba cansado. No tenía energías para lidiar con sus berrinches. Está bien, Brooks. Me voy. ¿Crees que me muero por quedarme contigo? Cerró la puerta de un portazo, y la habitación se quedó en silencio. Me sentía algo arrepentido. ¿Cómo acabé actuando tan bien como un crío? A la mañana siguiente, como siempre, me preparé un huevo frito y una taza de café. La puerta del cuarto de al lado seguía cerrada. No sabía si Dawson ya se había marchado. Sacudí la cabeza para no pensar más en eso. Tenía una montaña de trabajo por delante, así que tenía que concentrarme. A mitad del desayuno, oí un chirrido. Dawson salió del cuarto. Con el pelo todo despeinado y solo una camiseta sin mangas negra, dejaba al descubierto sus brazos musculosos. Le lancé una mirada sin decir nada, apreciando su buen físico. Viendo que yo seguía tranquilo con mi desayuno, Dawson se me acercó con cara de reproche. ¿Así tratas a tu alfa? Ah, ¿sí? ¿Ya admites que eres mi alfa? ¿Tú? Apretando los labios, soltó con dificultad. Tengo hambre. Ah. Lo miré sin entender. ¿Tiene hambre? ¿Y? Pues come. ¿Para qué me lo dice a mí? Dije que tengo hambre. No tengo dinero encima, agregó en voz baja. ¿Y tu familia no es rica? 4. ¿Es por tu culpa? Dawson me miró con rabia, casi como si quisiera morderme. Solo porque me negué a casarme, el viejo me congeló todas las tarjetas. Ya me estaba retrasando para el trabajo, así que le metí unos billetes en la mano. Toma, compra algo de comer. No quiero que digas que te tengo muriendo de hambre. ¿Y así te vas? En la entrada, me agaché para ponerme los zapatos. Miré a Dawson, que estaba cruzado de brazos como un señorito mimado, y suspiré resignado. Príncipe, algunos tenemos que trabajar. No todos podemos vivir del cuento como tú. Él frunció el ceño, claramente incómodo, pero no dijo nada y se dio media vuelta de mala gana. Pasé todo el día con la cabeza en otra parte. No podía evitarlo. Tenía a un adulto inútil en casa que apenas sabía cuidarse solo. Miré el mensaje que acababa de llegar al móvil y suspiré. Parece que tengo que sacar tiempo para reunirme con mi suegro. Jefe, ¿comemos juntos? Justo cuando salía de la oficina, Easton me llamó. Era un becario bajo mi cargo. Teníamos buena relación. Pero, pensando en quién tenía en casa, le sonreí y rechacé la invitación. No gracias,
tengo a alguien esperándome en casa. Easton me miró raro. Jefe, ¿tiene pareja? ¿No conoces ya las malditas leyes de la Federación? Ya tiene 30, seguro que lo emparejaron por obligación. Un colega se acercó y, guiñándole un ojo, le pasó un brazo por los hombros a Easton. Déjalo, el jefe va a disfrutar su luna de miel. Yo te acompaño a ti. ¿Ya te casaste? ¿Y no nos dijiste nada? No podía decirles que mi pareja ni me soporta. ¡Qué vergüenza! Todavía nos estamos adaptando. Cuando todo esté más estable, lo contaré. No le di más vueltas al asunto y me fui. Pero cuando llegué a casa, casi me da un infarto. Dawson, ¿estás destrozando la casa o qué? 5. Mi grito hizo que al fin apareciera el culpable. Estaba usando un delantal, y tenía una espátula en la mano. Estoy cocinando. ¿Tú llamas a esto cocinar? No queda ni un hueco libre en esta cocina. Me quité el saco, me arremangué y le quité la espátula de las manos. Apenas entré a la cocina, empecé a toser por el humo. Cof, cof, cof. ¿Intentaste volar el lugar o qué? Dawson, con la cabeza baja, respondió con culpa. Solo seguí un tutorial de internet. Mirando el contenido negro y quemado en la sartén, decidí que no tenía remedio. Olvídalo. Me lavé las manos y me volví a poner el saco. Vamos a comer fuera. Ah, ok. Espera, ¿por qué hueles a otro alfa? Me sobresalté al notar su cara cerca de mi cuello. No sé cuándo se había acercado tanto, pero ahora estaba oliéndome el cuello. El calor de su aliento me hizo cosquillas en la oreja, así que lo empujé suavemente. Es normal, en la oficina hay alfes. Vaya, qué cercanos serán, ¿no? ¿Puedes hablar sin sarcasmo? Olfateé mi ropa. No sentí nada raro. ¿Será que los alfes tienen el olfato de un sabueso? ¿O solo le gusta buscarme pelea? De camino al restaurante, Dawson no dijo una palabra. Estaba pegado a la puerta, con una expresión que hasta daba pena. Bueno, bájate. Fuimos a un restaurante al que suelo ir. El dueño me reconoció de inmediato. Hombre, Brooks. ¿Otra vez por aquí? ¿Y esta vez no viniste con Easton? Como Dawson venía caminando más atrás, el dueño pensó que estaba solo. Antes de que pudiera responder, sentí un brazo rodearme la cintura. Vino conmigo. ¿Y ustedes son? Pareja. Amigos. 6. ¿Así que en su corazón solo somos amigos? Sonreí con cierta burla y solté la mano que él me sujetaba con decisión. ¿No tienes hambre? Entonces, come rápido. Al verme apartarlo, en el rostro de Dawson apareció un poco de arrepentimiento. Pero al final no dijo nada y se sentó en silencio frente a mí. Mientras hojeaba el menú, sentí su mirada fija y tensa. Como si quisiera justificarse, empezó a explicar. Antes, yo. No importa, es solo un título, ¿no? Lo interrumpí con tranquilidad. Mi calma pareció relajarlo. Mientras lo entiendas. Creo que debería pensar en divorciarme. Si él se siente así de renuente, no vale la pena que yo me esfuerce más. Aunque su apariencia sí me atraiga, en el amor no quiero forzar nada. Camarero, lo de siempre, por favor, tráiganos todo esto. Oye, ¿no crees que esta comida está demasiado sosa? Dawson frunció el ceño mirando la mesa llena de platos. Yo siempre he preferido sabores suaves, dije, ya sabes, por la edad. Sí, pero no pareces tener 10 años más que yo. Dawson apoyó la cabeza y me miró medio dormido. Su mirada directa me hizo retroceder un poco. Maldita sea, ¿será que hace mucho no trato con un alfa y ya no sé cómo manejarlo? Jefe, ¿tú también estás aquí? Una voz familiar detrás de mí, era Easton y Edson, qué coincidencia. Justo cuando iba a saludarlos, Easton no dejaba de mirar hacia atrás. ¿Quién es?
Un amigo, interrumpí a Dawson con firmeza. Ah, solo un amigo. Oye, jefe, ¿queréis compartir mesa? Al final, la cena de 2 se convirtió en una reunión de 4. No me molestó, de hecho prefería no estar solo con Dawson. Solo que... Miré disimuladamente hacia un lado y noté que el joven Alfa estaba con una cara de pocos amigos. ¿Eres Alfa? ¿Y tú quién eres? La pregunta fue abrupta y con tono agresivo. Sí, Brooks es mi jefe y siempre me cuida mucho, respondí. No sé si fue mi imaginación, pero Dawson apretó los dientes con furia al oírlo. Mantuvo una sonrisa educada y advirtió palabra por palabra. ¿Sabes que él es Alfa? Está casado, así que más te vale respetar los límites. 7. Dawson, ¿qué te pasa? Lo miré frunciendo el ceño para detener sus preguntas. Vi a Easton calmado y amable, y con un poco de culpa dije. Perdona, es que él siempre tiene mal genio, no le hagas caso. No pasa nada, es joven, lo entiendo, dijo Easton con tono comprensivo. Suspiré aliviado, agradeciendo su paciencia. No uses la edad como excusa, ¿crees que eres mucho mayor que yo? Ya basta. Me giré hacia Dawson y con voz contenida le dije. Si no quieres comer, entonces vete. Brooks, ¿me estás echando por él? Dawson rugió con enojo sin motivo, pero no le hice caso. Para mí, solo parecía un niño haciendo berrinche. Mi silencio volvió su cara aún más oscura. Está bien, me voy. Se puso la chaqueta que colgaba de la silla y pasó junto a mí levantando viento. Una cena así de tensa me hizo sentir algo culpable con los otros dos. Esta comida la invito yo, por lo que pasó hoy. No te preocupes, jefe, pero ¿tu amigo siempre es tan despreocupado? Easton intentó ser amable, lo que me hizo sentir más incómodo. Edson, a mi lado, tenía una expresión ambigua y para evitar problemas cambié de tema. Ya es tarde, me voy a descansar. Jefe, mañana por la noche hay cena del proyecto, ¿vienes? Pensando en eso, me dolió un poco la cabeza, últimamente hay mucho lío y casi lo olvido. Brooks, no puede faltar, todos los años te escapas, esta vez tienes que venir. Después de que me insistieran, no pude negarme. Cuando llegué a casa ya eran las 10 y todo estaba oscuro. No había nadie. Va, ¿qué espero? Si ya decidí divorciarme. Esto solo va de mal en peor. Dawson debe estar contento, al fin y al cabo nuestra unión fue por obligación federal. Pero a ese suegro que nunca conocí, creo que ni siquiera necesito verlo. Apretando el teléfono, redacté un mensaje con rapidez. El sonido de mensaje enviado. Dawson, divorciémonos. 8. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre. Entre tareas miraba el chat en mi teléfono. Pasó toda la noche y no respondía. ¿Qué estará haciendo? ¿Acaso se quedó de fiesta toda la noche? De repente sentí humedad en la mejilla, Easton llegó con un café. Brooks, hoy te ves cansado, ¿no dormiste bien? Gracias, tomé el café. Sí, creo que sí. ¿Vas a la cena de esta noche? Sonreí resignado. ¿No confías en mí? Bien, eso me alegra. Vi su sonrisa brillante, típica de alguien emocionado por la cena. Todo el día estuve distraído, culpable del mensaje que nunca llegó. ¿Será esta una forma de ignorarme? El salón privado estaba lleno de luces y jóvenes vibrantes. Gracias al nuevo inhibidor federal, alfes y omegas podían convivir. Toqué la curita transparente en la nuca, sentía calor en las glándulas. Pero mi ciclo no debería llegar todavía, así que me tranquilicé. Brooks, ¿quieres una copa? Las luces de colores reflejaban en el rostro de Easton, quien parecía más agresivo de lo habitual. Me di cuenta de que era un alfa. Sonreí y acepté la copa que me ofreció. El trago se veía bonito, típico de los jóvenes. Lo bebí y sentí un dulzor en la punta de la lengua, probablemente no era fuerte.
Los otros pasantes me ofrecieron más copas, y aunque eran suaves, me empezaron a afectar. Me froté la cabeza mareada y pedí permiso a Easton para ir al baño. Me lavé la cara y finalmente recuperé la compostura. En el espejo estaba un poco sonrojado, algo fuera de mí. Cuando iba a salir, sentí mareo y caí hacia adelante. «Brooks», exclamó Easton sosteniéndome, «¿estás bien?» Sentí un calor intenso y un deseo fuerte desde dentro. Este calor es raro. Al no responder, Easton me ayudó a caminar lentamente. De repente se detuvo, delante había una sombra familiar. «¿Dawson?» «Brooks, aún no estamos divorciados, eso es infidelidad». 9. Su voz entrecortada por el llanto me despertó de inmediato. ¿Estaba llorando? ¿Qué miras? ¿Es tu esposa? Pues ayúdala. Dawson intentaba jalarme, pero otra mano lo detuvo. ¿Eres amigo de Brooks? ¿Amigo? Soy su esposo, con papeles legales. ¿Lo entiendes? Dawson habló con voz dura, pero sus ojos estaban enrojecidos, muy visibles bajo la luz. Al escuchar esa declaración, Easton mantuvo la calma. No lo sé, ni me interesa saberlo. Además, solo estamos casados, siempre podemos divorciarnos. La discusión terminó con un puñetazo de Dawson. Mi mente estaba completamente embriagada, y mi cuerpo ardía sin razón. Solo recuerdo que Dawson me levantó en brazos. En el auto, abrí los ojos con esfuerzo y nos miramos fijamente. ¿Por qué viniste? ¿No estábamos divorciados? ¿Divorcio? No lo permito ni acepto, no podrás dejarme. Sentí humedad en mi rostro, al mirar hacia arriba, Dawson ya lloraba desconsoladamente. No mires. El joven Alfa se cubrió el rostro con las manos, su voz sonaba apagada entre sus dedos. Esta fragilidad me hubiera tentado antes, pero ahora había cosas más importantes. Dawson, llévame rápido a casa, creo que me está llegando el celo. Las glándulas en mi nuca empezaban a calentarse e hincharse, y más abajo estaba todo húmedo. Al escuchar celo, Dawson tembló por completo. Quedó paralizado unos segundos, luego me levantó en brazos. Mi respiración se aceleró y abracé su cuello, susurrándole. Rápido. Ya no puedo aguantar. Dawson tembló un poco, se estabilizó y casi corrió escaleras arriba conmigo. Brooks, ¿la llave? En el bolsillo del pantalón. Sentí su contacto en mi muslo, aún con ropa, era intensamente sensible. No sé dónde me tocó, pero todo mi cuerpo se estremeció. ¿MMM? Seguro estoy en un estado lamentable, porque Dawson apartó la mirada rápidamente, como huyendo. Aguanta un poco. Clic. Al entrar, Dawson buscaba con prisa mi inhibidor. Brooks, ¿dónde está tu inhibidor? Vi esa espalda ancha y estrecha, y me sentí atraído hacia él. No necesito inhibidor, ¿no eres mi alfa? 10. El placer abrumador me hizo olvidar momentáneamente lo del divorcio. El instinto alfa hacia Omega me hizo acurrucarme en su hombro. Mis mejillas calientes rozaban su cuello, haciéndolo estremecer. ¿Por qué no hueles a nada? Suelta feromonas. Dawson movió la nuez, sin huir tímidamente como siempre. Brooks, no te arrepientas. Sus músculos en los brazos se tensaban, parecía contener algo. No respondí, y al instante, el aroma a durazno blanco y teolón llenó la habitación. ¿Tú? Arranqué el parche inhibidor de mi nuca y humedecí mis labios secos. Bésame. Al siguiente segundo, me derribó en el sofá. Dawson lamía mi cuello con urgencia, muy ansioso. Como un cachorrito. Le acaricié la cara y eso lo excitó más. Esposa, bésame las glándulas, me duelen. Aunque no creo mucho en lo que dice un alfa en celo, su ternura me conmovió. Se inclinó y me ofreció sus glándulas como una ofrenda. Con miedo, le di un beso suave. ¿MMM? El fuerte sabor a whisky me invadió, intenso e irresistible. La borrachera no se disipaba,
y el whisky la intensificaba aún más. Sentí la posesión de Dawson, y quise apartarme instintivamente. Pero mi cuerpo débil no podía resistir, él sujetó mi muñeca y la presionó hacia arriba. Su voz grave susurró en mi oído. «Esposa, no te portes mal, ¿quieres escapar?» «Ah, Dawson, maldito, para ya». El placer caótico me dominaba, casi sin defensa. ¿Apurado? Apenas empieza. Disfruta, cariño. El aroma a durazno y whisky se mezclaba, y la habitación se llenó de deseo. 11. Al despertar, estaba seco y sin molestias. Quise levantarme, pero dos brazos me atraparon por la cintura. Dawson, detrás de mí, susurraba pegajoso. «Duerme un poco más». Pensar en el caos de anoche y decir que no me arrepiento sería mentira. Quise dejarlo ir, pero ese abrazo cálido me hizo dudar. ¿Dormir un rato más? Cerré los ojos y dormí hasta las 2 de la tarde. Mis músculos dolían, pero aguanté y me levanté. El lugar a mi lado estaba frío, y al abrir la puerta, sentí olor a comida. ¿Despertaste? Ven a comer. Miré la comida, aunque dudaba, pregunté. ¿Has mejorado tanto? La última vez casi quemas la cocina. Tos, Dawson tosió al comer y se atragantó. Al verme dudoso, respondió con voz firme. Tengo talento, ¿no? Vi las cajas de comida a medio limpiar en una esquina, sonreí sin decir nada. Pensando en la conversación que se venía, sentí el ánimo pesado. Dawson, anoche. ¿Te arrepientes? Si no, ¿por qué accediste? Y además, tú fuiste muy insistente. De repente Dawson se sonrojó y comió rápido para ocultarlo. Anoche fue un accidente, no esperaba que me llegara el celo temprano. Brooks, no me digas que solo quieres una aventura para luego largarte. No entiendo qué hice mal, ¿no soy guapo? ¿No tengo buen cuerpo? ¿Por qué me alejas siempre? ¿No decías que no me querías? Pregunté tranquilo, recordando aquella frase del día de la boda, no esperes que me guste. Al mencionarlo, la expresión de Dawson cayó. ¿No te gustaba este tipo de omega? No me digas que te enamoraste haciendo el amor. Brooks. Está bien, sé que no muchos alfes gustan de omegas como yo. ¿Quién quiere una esposa más alta que él? Recordar esa mirada de rechazo me entristeció. Aquel asco me marcó y me hizo temer querer a alguien. Quizás la inocencia de Dawson rompió mis defensas, o los años solo me hicieron cansado. Pero fui yo quien dio el primer paso, y aún puedo retroceder. Si dejamos eso atrás, aún podemos divorciarnos. Iba a buscar los papeles, pero alguien me abrazó fuerte por detrás. Me gustas, Brooks, me gustas. 12. Esta confesión tan intensa me conmovió, pero mis experiencias pasadas me obligaron a mantenerme alerta. Dawson, eres joven, puede que no entiendas bien la diferencia entre deseo y amor. Lo que sientes por mí es solo la atracción instintiva de un alfa hacia un omega, todo este sentimiento es causado por las feromonas. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti? Dawson apoyó la cabeza firmemente en mi hombro, su ropa estaba húmeda, y apenas podía oír sus sollozos. Siempre me tratas como a un niño que no entiende nada. Sí, eres 10 años mayor que yo, pero no soy tan tonto como para no saber lo que es el amor. No puedes hacer que me enamore de ti y luego abandonarme, eso es muy cruel, Brooks, necesito que me cuides. La sensación en ese momento fue como estar en el paraíso, todo mi corazón burbujeaba de emoción. Como si temiera que no creyera, Dawson se acercó y me besó con urgencia, como un cachorro mordiendo. Me acordé de anoche, realmente no sabe besar. Eso no es besar, le dije, apartándolo suavemente. Tomé la iniciativa y lo besé, seduciéndolo. Dawson se excitó de inmediato y casi me dominó. Al terminar, respiraba con dificultad. ¿Qué significa esto, Brooks? ¿También me quieres? Vi en sus ojos la esperanza y asentí. Sí, claro que te quiero. Entonces, ¿podemos no divorciarnos?
Tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué divorciarnos? Tras resolver la crisis, Dawson volvió a su actitud confiada. Cuando mencioné a Easton, se quejó. Dijo que podíamos divorciarnos, y no sabes cómo se veía. Se nota que es un tipo que roba esposas. Y tú ni siquiera me explicaste que ese día tu olor era igual al de Easton. ¿Así que te pusiste celoso? No, simplemente no lo soporto, y tú eres mi esposa, mantente alejada de esos alfa. Escuchar cómo me llama, esposa, me hizo sonreír. ¿Te sale tan natural? Nunca te había oído decirlo antes. ¿Y, esposo? 13. Esa palabra inesperada hizo que Dawson se pusiera rojo de inmediato. Pensé que estaría tímido, pero segundos después me pidió torpemente. ¿Puedes decirlo un poco más? ¿Así que te gusta? Esposo. Vi cómo se le curvaban los labios en una sonrisa casi tonta. Al burlarme de él, Dawson no quiso quedarse atrás y se abalanzó sobre mí. Después de un rato, escuché su voz ronca. Esposa. ¿Por qué tan tímido? Acaricié su cabeza peluda y levanté su barbilla. Mi pequeño cachorro. Con el malentendido aclarado, nuestra vida fue dulce. Pero había asuntos pendientes. ¿Dónde estuviste la noche que te fuiste? No respondiste mensajes en toda la noche. Después de pelear, Dawson se fue enojado y no volvió hasta la mañana siguiente, lo que me preocupó un poco. Al escuchar eso, Dawson se tensó y no respondió de inmediato. No me habrás hecho algo, ¿verdad? ¿Imposible? Exclamó, saltando nervioso. Solo estaba molesto y jugué videojuegos toda la noche. Su manera de distraerse, jaja, sigue siendo un niño. ¿Por qué te ríes, Brooks? ¿Me estás burlando? Al verme reír, Dawson se enojó y me levantó, frotando su mejilla contra la mía y abrazándome fuerte. Otra vez con tus mimos. Le acaricié la frente y sonreí relajada. Eres bastante adorable. ¿Adorable? No, tienes que decir que soy guapo. Además, no sabes lo mal que me sentí cuando vi que querías divorciarte. Sentí ganas de morir. No pensé que Dawson sintiera algo tan profundo por mí. Por suerte, no lo perdimos todo. Ya basta. Aparté su cabeza peluda y le acaricié la nariz. Tengo que ir a trabajar. 14. Pedí una semana libre por mi periodo de celo, y durante esos días no hice más que estar pegada a Dawson. Estaba rodeada por el aroma de sus feromonas y se notaba su fuerte instinto de posesión. «¡Guau! ¿En serio eres un cachorrito?». Me quejé frente al espejo, mirando las marcas de dientes en mi cuello. Perdón, es que hueles demasiado bien. Dawson se pegó a mí con confianza, lo que me molestó. ¿Entonces la culpa es mía? Sí, sí, no te enojes, esposa. Desde ese día, le salió natural llamarme así. Déjame pasar, tengo que trabajar. Vas a ver a Easton, ¿no? Caramba. ¿Cómo escuchó eso? Ni siquiera mencioné su nombre. No seas ridículo, voy a trabajar, no a verlo. Entonces no dejes que se te acerque. No, voy contigo. Claro, no hice caso a sus bromas y salí a trabajar. La verdad, me sentí incómoda cuando volví a ver a Easton, especialmente al saber cómo se sentía por mí. Aunque no quería mezclar mi trabajo con esto, instintivamente evité su contacto. Jefa, ¿me estás evitando? Después del trabajo, Easton me confrontó. No, solo. Lo siento, no sabía que te causaba problemas mi presencia. Cuanto más amable era, más me dolía. Pero no podía aceptar esos sentimientos. Easton, nunca pensé que te gustara, pero estoy casada y amo a mi alfa. Gracias por decírmelo, lo entiendo. Easton sonrió aliviado. ¿Puedo abrazarte? Como un consuelo para este admirador secreto. Su actitud fue sincera y eso me tranquilizó. Claro. Después del abrazo, me miró a los ojos y dijo adiós. El mes que viene me trasladan a la ciudad norte, Brooks,
adiós. 15. Resultó que subestimé la sensibilidad de un alfa. ¿Easton te abrazó? Dawson preguntó con seguridad, y yo le respondí sin problemas. ¿Y tú le permitiste abrazarte? ¿Por qué te pones tan celoso? Ya lo rechacé, así que tranquila. ¿Quién sabe lo que realmente piensa? Tal vez lo hizo a propósito, porque sabe que eres blando. Ya, ¿no tienes cena con tu papá esta noche? Ve a prepararte. Desde que nuestra relación se estabilizó, quería conocer a mi suegro. Hoy por fin tuve tiempo. No voy a mentir, estaba nerviosa, quería causar una buena impresión. Cuando estuve lista, Dawson ya estaba sentado en el sofá jugando en el móvil. Me miró fijo, sin siquiera reaccionar al game over del juego. ¿No te parece raro? Le pregunté. Quise verme un poco más juvenil, usé ropa casual que casi no uso y dejé caer el flequillo. Dawson me miró con ojos ardientes. No, esposa, te ves muy bien así. En el camino, noté que Dawson estaba inquieto, así que le advertí en voz baja. Tienes que prometerme que después de la cena cumplirás todos mis deseos. Él levantó la ceja con orgullo, mientras yo ponía cara de resignación. Para sorpresa mía, el papá de Dawson resultó ser un alfa muy amable. Este mocoso nunca nos ha dejado tranquilos. Perdí a mi esposa temprano y trabajaba mucho. Cuando tuve tiempo de criarlo, ya estaba así de grande. Por eso lo casé tan joven, para que se estableciera. De regreso en casa, sus palabras seguían en mi cabeza. Brooks, desde la primera vez que te vi, me gustaste. No me culpes por dejarte con este revoltoso, ja. Dawson ya estaba en la ducha, y se oía su canto presumido a través de la puerta. Sin siquiera secarse, se lanzó sobre mí. Me prometiste que podía pedirte lo que quisiera esta noche. Vi su cabello mojado y fruncí el ceño. ¿Ni siquiera te secaste el pelo? Esperaré a que mi esposa me seque. Dawson se recostó sobre mis piernas y me miró. ¿Qué te dijo ese viejo esta noche? ¿Algo misterioso? Dijo que eres un problemático, pequeño bribón. ¿Yo no me porto bien? Casi saltó, pero lo sujeté por los hombros. ¿Quién dijo eso? ¿No les gusta este tipo de omega? Ay, fue mi culpa hablar de más, esposa, no te enojes por eso. Dawson metió la mano por mi ropa, y terminamos peleándonos juguetonamente sin que él se secara el pelo. Nunca imaginé que este matrimonio arreglado acabaría así de bien. Buenas noches, mi pequeño alfa.